Identidades, Huaquichawimpe, Bolivia, TV Itaniri, Jurata, Barca, Barcachiraca, Saranta, Kiporillari, Jucabat, Huasca, Pururjama, y la Cuya Caracampi, Yatjatri da Campi, Quilakiri da Campi, Aruskip, Aweja, Kawakichawirut Karaki, Kapapinwa, Akalwankasid, Ham, Pa Quilakiri da Yatjatri da Cauji, Wasapi, Hikatasip Haraki, Pratejo para Caja, Pasiri, Huracanua, acá provincia Ingabi, municipio de Taraco, Barcanua, Acaxayani, sitio arqueológico de Chiripa, Toquidua, Yatjata, Urakuyas, Euyapjataira, Paraki Mapan, Kakilakawi sa Utkawayiwa, sa Skida Paragak sa Paraki, Katokitwa, Yatilla, Wayap Harakstari. Iwasa Katasiwa, Pilata Juan Carlos Patón, Hupaja representante acá Soribuk, Kapaknyan, Toquida, Irtirakiu, Kabaraki, Hilata José Capriles, arqueólogo, Yatjatiripisa Aruskip, Parakiyari, Parakapi, Arut Asiyari. Hermano Juan Carlos, bienvenido otra vez al programa Identidades. Nos saludamos con los hermanos y hermanas que nos ven esta mañana. Muchas gracias, hermano Edwin. Pues primeramente un saludo cordial de nuestro alcalde, hermano Simón Rodríguez, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Taraco, que mandan saludos y gracias por la cobertura para darnos a hacer conocer este trabajo con el proyecto arqueológico Taraco. Aquí para ahí, Gilata alcalde, Jupar Salud y área que municipio de Taraco, porque Pajir Tascaraki, Jalil aquí para Exasfiro para usar a Pacharut Taraquiwa. Nos acompaña también el hermano José Capriles, él es el arqueólogo que ha ayudado en esta investigación. Hermano, bienvenido a Bolivia TV. Muchísimas gracias, muy contento de estar aquí en tu programa y saludar a todos los hermanos, hermanas del país. Gracias. Desde aquí para ahí, Ayari. Hermano Juan Carlos, ¿cuál fue el propósito de este proyecto? Los hermanos, hermanas que nos ven esta mañana deben estar preguntándose cómo se habrá realizado ¿cuál es el propósito, hermano? Claro que sí, hermano Edwin. Taraco es una cultura antecesora, ¿no? La cultura de Chiripa es una cultura antecesora a la de Tiwanaku. Por tanto, hay una investigación muy grande. Hace mucho tiempo, profesionales nacionales e internacionales vienen haciendo una investigación. Dentro de ellos, este proyecto arqueológico Taraco, que el año pasado inició nuevamente y finalizó recientemente la anterior semana, en el cual hay muchos resultados importantes. En ese sentido, estamos acá con el doctor Capriles para conocer un poco de este trabajo. Y dentro de este trabajo también el Gobierno Autónomo Municipal de Taraco coadyuva a estos trabajos de investigación como autoridad autónoma de esta región. En ese sentido, pues estamos muy contentos de conocer este trabajo y de alguna manera va a fortalecer, ¿no?, a la promoción y difusión del municipio de Taraco, sobre todo, y en particular a la comunidad Chiripa, ya que está ahí el templete semisubterráneo. Favorizquiwa acá cultura Chiripa Histarwam, Wali Haya Barada Cajaya, Curaibari, Saraura Caja Catoqueja, Uyas es Jaracheja, municipio de Taraco, acá provincia Ingabi Toquere Catasi, Catoquewa, Uparacaja, Curaibari, Atjata Uraka, Atjata, Uyapjataida, Kilcatasa, Utjawira Kiwa, Catoquiwa, Alhart Atascar, Hicha, Futuro, la Casa Skirkabawa, Yatia Taris, Asquisa, Uparacaro, Sarita, Jaraktawa. Doctor Capriles, ¿qué es lo que se pudo investigar en la cultura Chiripa? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué resultados se vieron en esta investigación? Sí, muchas gracias. Bueno, evidentemente este es un proyecto de investigación en coordinación con varias instituciones a nivel internacional. La doctora Christine Hastor ha iniciado este proyecto desde el año 92, entonces ya es mucho tiempo que viene desarrollando temporadas de manera intermitente. También estamos acompañados de la doctora María Bruno y otro equipo un poco más amplio, siempre en coordinación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, el municipio de Taraco y las comunidades locales, Chiripa en este caso. Como mencionaba Juan Carlos, Chiripa es un desarrollo cultural que antecede a Tiwanaku, y Tiwanaku es una de las primeras sociedades a nivel estatal, a nivel de prácticamente de toda Latinoamérica. Entonces es un lugar muy importante y cómo es que se desarrolló este desarrollo cultural es algo que ha motivado este proyecto, ¿no? En el caso de los últimos 2 años, porque realizamos la parte de investigación y excavaciones los años 2022 y 2023, y ahora estamos en el proceso de entregar todos los informes y cerrar bien el proyecto, se ha enfocado en la parte más temprana. Estamos hablando hace más o menos 3.500 años atrás, o sea, 1.500 años antes de Cristo, cuando empiezan las primeras sociedades a sedentarizarse alrededor del lago. Y Chiripa era una aldea en esa época, ejemplo de estas,
donde empiezan la gente a cultivar, a domesticar plantas como la quinoa, como la papa y también animales como las llamas, las alpacas. Entonces, estos recursos que ahora son tan importantes a nivel mundial, bueno, se surgieron en nuestro país y después creo que es importante investigar cómo es que se dieron estos procesos, cómo iniciaron estas primeras sociedades, qué contexto ambiental además tuvo ese proceso de domesticación. Entonces, un poco ese ha sido el enfoque y ahora tenemos las evidencias materiales, ¿no? Hemos estado recuperando pequeños granos de quinoa, pequeños fragmentos de papas muy antiguas, ¿no? Que estamos en el proceso de identificar, de caracterizar, medir, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos, ¿cuánto ha durado esta investigación, doctor? Bueno, el proyecto, como le digo, se inició hace casi 30 años atrás, ¿no? Pero y cada año se aprende algo, ¿no? Entonces, a veces depende mucho de si se puede organizar un equipo, generar financiamiento que permita hacer la parte de campo. Y una vez terminado la parte de campo, hay muchos análisis, por ejemplo, fechados radiocarbónicos para saber la antigüedad. O, como le digo, medir semillas, medir los fragmentos de los huesos, caracterizar todo esto y bueno, publicar diferentes reportes, artículos y socializar la información. Y ese también es una de nuestros objetivos y estamos muy contentos de estar aquí presentes en tu programa, comentarle un poquito a la gente que tienen que estar orgullosa, ¿no? Hay sitios muy importantes en nuestro país. El pasado precolombino es muy rico y hay muchas cosas que investigar, pero es un proceso a veces un poco lento, ¿no? Porque la ciencia también es lenta. Ukaporisquiwa, Murata, Gila, Culiacaraca, Haruskit, Asktanwa, Yatkati da Campi de Aguas, Hawayapusto, Curijabara, Saca Cultura, Chiripa, y Chacabaja, Curijaba, Chacabaja, Yatkata, Urakasarantaski, Liakim Satunka, Mararakawa, Akayatkata, Urakahutkawaii, Sinsa, Doctor Ar Capriles, Kupaja, Yatias, Karakstuam, Chacabaja, Kilkaura, Kautkawaii, Wagli Wakiskiriwa, Akaba Saraura Casa, Luraura Casa, Uyast Ayaya, Ayajas, Sinsa, Axatokitpacha, Sadita, Parakta, Haripori, Barbasillakas, Pati, Yathata Urakas, Abaja Yaspawa, Waira Tawakoraka, Sulikaracampe, Kabapirwa, Yathata Urakas, Korakasa, Sarantaraki. Hermano Juan Carlos, ¿cuáles han sido los resultados de esta investigación? Podemos ver en este lugar que han traído algunos libros escritos de la cultura chiripa. Claro que sí, dentro de las investigaciones, y este es un trabajo muy importante, lúdico diría, ya que este es un cómic, una publicación de cómic, donde habla la historia, ¿no?, de una niña, Yatiri, y que va relacionado con todos los conocimientos y saberes de la comunidad chiripa. Por tanto, está en idioma en castellano, en inglés y en aymara. Mismo producto que también ha sido entregado a las unidades educativas del municipio de Taraco, ¿no? Y queremos esto socializar más para que las mismas comunidades y sobre todo las unidades educativas de este municipio puedan empoderarse. A través de este tipo de trabajos es importante llegar a ellos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante el trabajo, ya que relaciona la vivencia propia de las comunidades. Pero el doctor puede comentar al respecto, ya que... Claro que sí, doctor, por favor, coméntenos. Bueno, como te digo, cuando uno hace investigaciones a menudo se producen productos, ¿no?, como informes, artículos que a veces se publican afuera y la información a veces es muy difícil que aterrice, ¿no?, en la gente. Entonces ha sido parte del interés del proyecto de la doctora Christine Hastor de impulsar, desarrollar un producto como este que se basa en toda la información que hemos aprendido. Entonces las escenas, los diferentes hechos que ocurren, todos estos están contextualizados con información que se ha recuperado del registro arqueológico, ¿no? Y bueno, al también tener una versión traducida al aymara y socializarlo con los alumnos, al menos de Taraco y ojalá con todos los chicos de la región, se pueda compartir un poco, ¿no?, cómo pudo haber sido el pasado y bueno, también hay un poco de información de dónde puede encontrar la gente más detalles, ¿no? La publicación ha sido distribuida de manera gratuita ahí en el municipio y bueno, lo tenemos que poner ahora en la página Facebook del municipio porque es gratuita, ¿no? Es de acceso abierto para que todo el mundo pueda descargar, pueda verlo y leerlo. Aparte de estas páginas, doctor, ¿en dónde pueden encontrar? Tal vez los estudiantes pueden adquirir este libro.
Sí, sí, bueno, ahora con las redes sociales creo que es lo más fácil, ¿no? Está colgado del internet y bueno, se han dejado en diferentes repositorios y bibliotecas para que la gente pueda también accederlo, ¿no? De aquí para ahí. Bueno, Juan Carlos, ya para culminar con la entrevista, invitaremos a la población para que puedan visitar este sitio arqueológico importante del departamento de La Paz. Por supuesto que sí, pues hacemos extensivo la invitación a todos nuestros hermanos de la ciudad de La Paz, de la ciudad del Alto, nuestras provincias aledañas del municipio de Taraco, a conocer. Este es un lugar muy importante cerca a Tiwanaku y como bien decía el doctor, esta es una cultura antecesora a la de Tiwanaku, por tanto hay mucha riqueza importante y este tipo de investigaciones está ahí a disposición para nuestros visitantes, ¿no? Chiripa te espera para que puedas conocer y visitar y conocer también nuestro maravilloso lago Titicaca que estamos en el estrecho. Así que muchas gracias por esta cobertura, hermano. Desde aquí para Gilata, Juan Carlos, hermano Capriles, para acabar, algo más que quiera complementar. No, agradecerle la invitación y bueno, agradecer a todas las autoridades locales, institucionales que han apoyado el proyecto. Hacer investigación científica, arqueológica en nuestro país siempre es difícil, pero bueno, la gente en Taraco y en Chiripa nos han acogido muy bien y bueno, repetir, es un sitio muy lindo. El camino ahora está completamente asfaltado hasta el sitio arqueológico. Hay un lindo museo de sitio, hay muchas cosas para ver allá, así que si la gente puede ir, yo les invito también y bueno, tal vez incluso pasar el 21 de junio que están preparando una linda celebración allá. Muchas gracias por la visita, doctor Capriles, cobra Quijilata Juan Carlos Pator, para que cruza después de Arquillario, Cabá Pirua, para acá, para Uskip Awaitan, por Abhayaria, sitio arqueológico Chiripa, Toquirua, Askirjaba, Acaba, Loraura Casajo, Yast Easiski, Saraura Casaja, Askirjama, Utjaski, Xatoquiros a Turismo, Toquis, Askirjabawa, Chabancha, Yas, Pasasisa, Cubaracaro, Axatoquit Pacha, Amterita, Paractao. Cabar la Campi, Acabaquichao, Tuqueyan, Nacampeja, Yakurukabaya, Ikisinka. Hasta luego.